Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, tu bondad, Señor, para con nosotros, Rey. Tu fidelidad, Señor, bendito Rey, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque aún, Señor, bendito Dios, en tu misericordia, en tu fidelidad, Señor, permaneces fiel, permaneces firme, Señor, bendito Dios, ante nosotros que muchas veces somos infieles a ti, Rey Santo, Señor. Señor, gracias. Gracias por la obra, Señor, bendito Rey, Señor, de rescate a nuestras vidas, Señor, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Gracias te damos, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro libertador, nuestra torre fuerte y nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias te damos, Rey. Y te invitamos, Señor, bendito Dios, Señor. Te invitamos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, para que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, bendito Dios, Señor, esta enseñanza, Rey. Te invitamos, Rey Santo, Señor, para que seas tú, Señor, operando en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, y comprendiendo tu obra de sacrificio, Señor, bendito Dios, por nosotros, Rey. Señor, bendito Dios, tu palabra dice que si Yahvé no edifica, en vano, Señor, edifican los edificadores, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú edificándonos por medio de tu Santo Espíritu, Rey. Que seas, Señor, manifestando y revelando esa obra, Señor, bendito Dios, Señor, de salvación de Cristo Jesús, Señor. El derramamiento de su sangre en la cruz, Señor, bendito Rey, Señor. Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor. El estar en la cruz, Señor, bendito Dios, Señor. Y vencer, Señor, bendito Dios, Señor, tu obra, Señor, bendito Dios, vencer, Señor, cumplir la ley, Señor, bendito Rey, vencer al maligno y destruirlo, Señor, bendito Dios, Señor, e ir a las partes más bajas de la tierra, Señor, y tomar las llaves del Hades y de la muerte, Señor, y resucitar, Señor, al tercer día, Rey Santo, Señor, y llevar cautiva la cautividad, Señor, y dar dones a los hombres, Rey. Te alabo, Padre, Señor, por tu obra, Señor. Te alabo, Señor, bendito Rey, Señor, porque aún, Señor, no nos dejaste solos, Señor, sino que enviaste a tu Santo Espíritu, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque tú nos guías, porque tú nos enseñas, Señor, porque nos das la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, el denuedo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor. Gracias, Rey. Y Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, porque tú nos formas, Señor. Manifiesta, Señor, en nuestras vidas ese querer como el hacer de dar el fruto del Espíritu, Señor, de manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas, de formarnos, Señor, hay la imagen y semejanza de Cristo, Señor. Gracias. Haznos entendido, Señor, de la ordenación nuestra, Señor, como sacerdotes, Señor. Haznos entendido, Señor, bendito Dios, Señor, de que tú nos consagraste, Señor. Allí, Señor, en el derramamiento de sangre, Señor, escogiste a tu iglesia, Señor, una iglesia santa, sin mancha, Señor, y sin arrugas, Señor, bendito Rey, Señor, gracias. Gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor, bendito Dios, Señor, para con nosotros, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te colocamos la palabra para que seas tú guiándonos, Señor, bendito Rey, Señor. Guíanos, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey. Buenas, el Señor, hermano, el Señor los bendiga, mis hermanos. El Señor sea obrando en sus vidas y que sean cada uno de ustedes bendecidos por medio de la palabra de Dios. Sean bendecidas sus hogares, sus familias, sus esposas, sus esposos, a mis hermanas. Sean bendecidos sus hijos, su parentela. Sean bendecidos sus hogares,
sus lugares de trabajo sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús, y que el Señor sea obrando en cada uno de nosotros y despertándonos a ese llamamiento santo que nos hace el Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis hermanos, hoy seguimos compartiendo acerca de la sangre de Cristo, y hemos estado hablando de la sangre en el Edén, que hubo un derramamiento de sangre cumpliendo los principios eternos de Dios. El principio eterno, uno de los principios eternos de Dios es de que por la paga del pecado es la muerte, y eso se lo dijo el Señor a Adán, que si él pecaba ciertamente moriría, y ahí así fue, y sigue operando ese principio eterno de Dios sobre el pecado, produce la muerte. Y igual el otro principio eterno de Dios es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces pudimos ver que el Señor tuvo que hacer un sacrificio, ¿sí? Presentó 2 animales, porque eran pieles las que se le colocaron a Adán y a Eva, porque estaban desnudos y después del pecado, y ellos se vieron desnudos y se cubrieron con hojas, ¿sí? Pero entonces aquí el Señor los cubre con pieles, y hay un derramamiento de sangre, y les enseña lo que es el sacrificio por el pecado y el derramamiento de sangre. Y lo podemos ver, hermanos, porque Abel, él lleva un cordero, lo más hermoso de sus crías, y lo lleva para el sacrificio. Y podemos ver que los patriarcas, todos ellos anduvieron en esa misma enseñanza, y lo vemos hasta Abraham, Noé, Job. Podemos ver todos estos patriarcas, cómo ellos caminaron, Abraham, cómo ellos todos caminaron en hacer sacrificios, hasta el tiempo que el Señor saca a Egipto, ¿sí? Saca de Egipto al pueblo de Israel, y entonces ellos, todo el pueblo de Israel tiene que hacer un sacrificio de un cordero, ¿sí? Y colocar su sangre en los dinteles de las puertas, para que el vengador pueda ver la sangre y pasar por alto, ¿sí? esa casa. Y entonces ahí mismo también el Señor muestra que los primogénitos de sus familias serían para Él, los primogénitos de sus ganados serían para Él. Entonces podemos ver cómo empieza un pueblo, ¿sí? A hacer sacrificios, o sea, como decir un reino, como el Señor lo dice en Deuteronomio, que si oyeres hoy mi voz, seréis mi especial tesoro, y seréis un reino de sacerdotes para Dios, ¿cierto? Y es lo mismo que el Señor habla a la iglesia. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces podemos ver que es lo mismo que el Señor estuvo hablándoles al pueblo de Israel, porque Él quería un reino, ¿sí? Él quería un reino de sacerdotes y una nación santa. Sin embargo, ellos, cuando llegaron al desierto y Moisés sube al monte, ellos hacen ídolos, ¿sí? Y entonces allí el Señor entonces escoge a la tribu de Leví para que empiece a hacer los sacrificios. Entonces vemos ya que un pueblo que por decirlo así, perdió ese privilegio que el Señor le había hecho. Entonces ellos pierden ese privilegio, y vemos entonces ya la ordenación de los sacerdotes, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Cómo se ordenaron, cómo se consagraron los sacerdotes, y lo podemos ver entonces en Levíticos capítulo 8, y entonces dice el versículo 1, dice: habló Yahvé a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras y el aceite de la unción, el becerro de la expiación,
los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Yahvé le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercar a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Entonces aquí vemos lo primero que el Señor hace en nuestras vidas también, y es la palabra de Dios que nos limpia. Recordemos que el Señor le decía a Pedro: ustedes ya están limpios con la palabra que les he hablado. Igualmente en Efesios nos habla que el Señor nos lavó con su palabra, con el agua de la palabra nos lavó y nos santificó. Entonces y nos preparó como una iglesia sin mancha y sin arrugas para presentarnos a Jesucristo mismo. Entonces Él hace esa labor del agua, de lavarnos por medio de la palabra. Igualmente Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 nos dice que nosotros somos purificados, ¿sí?, por la obediencia, ¿sí?, a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces son muchas las citas bíblicas que nos hablan sobre el agua, que es la tipología de la palabra de Dios, la palabra que el Señor Jesús nos da. Entonces aquí se hace una primera administración al sacerdocio y los lava, después los viste, ¿sí?, y puso sobre él la túnica y le ciñó el cinto, le vistió después y el manto y lo puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima, ¿sí?, el pectoral y lo puso dentro de sí mismo el urín y el tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en la frente puso una lámina de oro, la diadema santa, como Yahvé había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción. Aquí viene la segunda administración, que es la tipología del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y se tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Entonces nosotros vemos que en el versículo 12 dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces mire tan precioso que nos muestra a nosotros aquí que el aceite de la unción es el que santifica. Cada vez que nosotros nos llenamos de la presencia del Señor, cada vez nos vamos apartando del mal. Si nosotros tenemos inconvenientes con la carne, si nosotros tenemos inconvenientes en el alcohol, si nosotros tenemos inconvenientes siendo hijos de Dios y con la drogadicción, si nosotros tenemos inconvenientes de cualquier tipo de pecado sexual, hermanos, la llenura de la presencia de Dios, eso hace que nos apartemos. Empieza el Señor, el Espíritu Santo, a obrar en nuestras vidas para apartarnos. Entonces aquí dice la palabra de Dios: y lo ungió para santificarlo. 13. Después Moisés hizo acercar a los hijos de Aarón y los vistió con las túnicas y los ciñó con cinto y los ajustó las tiaras, como Yahvé lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y la puso en los dedos sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliación sobre él. Entonces podemos ver que lo que es la expiación, que es pasar por alto, hace que reconciliarnos con el Señor. Y dice aquí: después tomó la grosura, ¿sí? Y nosotros podemos ver más adelante en el versículo 22, ya después viene otra administración. Dice: después hizo que trajeran el otro carnero, y el carnero de las consagraciones, o sea, ahí donde va a ser consagrado a Aarón como sumo sacerdote,
y sus hijos como sacerdotes. Dice que el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo derecho de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercar luego a los hijos de Aarón, y puso Moisés la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Entonces vemos estas ministraciones, hermanos, tan poderosas, porque es algo muy especial. Igual nosotros vemos que esto también es una operación que hace la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, ¿sí? Y hace esa labor en nuestras vidas también para la consagración nuestra en el sacerdocio. ¿Por qué podemos decir que es la consagración nuestra para el sacerdocio? O sea, tengamos en cuenta que el antiguo pacto es una tipología, es una sombra, y nos dice que pero la realidad es Cristo, ¿sí? Y entonces el fin de la ley es Cristo, también nos dice la palabra de Dios. Pero si nosotros miramos en Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante, nos dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, óigalo bien. Entonces el Señor Jesucristo nos abre esa puerta para ir a la presencia de Dios, porque esa puerta fue cerrada por Adán y Eva, ¿sí? Esa puerta fue cerrada cuando colocaron esos querubines en el Edén, y fue cerrada esa puerta que nosotros podríamos tener acceso, ¿sí?, a la presencia de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, como lo dice Romanos, que por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también entró, ¿sí?, vino la vivificación de nuestro espíritu, ¿sí? Nos dice en 1 Corintios 15, nos habla, ¿sí?, sobre Jesucristo, y dice que por un hombre se entró la muerte, ¿sí?, pero por un hombre, por Cristo Jesús, ¿sí?, vino la vivificación de nuestro espíritu. Dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces podemos ver que en Cristo Jesús nosotros tenemos esa libertad para entrar al lugar santísimo, pero por medio de la sangre de Jesucristo. No debemos de olvidarnos esto. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea, de su muerte en la cruz, de todo aquello que Él padeció en la cruz por nosotros. Dice, y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, ¿sí? O sea, Cristo Jesús siempre va a estar allí en la casa de Dios, y va a estar allí presente, y nosotros podremos tener entrada. El anterior sacerdocio, el sacerdocio levítico, no podía entrar al lugar santísimo porque moría, ¿sí? Y le dijeron a Aarón: tú puedes entrar solamente una vez al lugar santísimo por medio, ¿sí?, de la sangre, ¿sí?, del Cordero, por medio de una sangre por tu vida y por la del pueblo. Puedes entrar una sola vez y en el año. Entonces vemos que nosotros, el sacerdocio de Melquisedec, tiene la oportunidad, la libertad de entrar en cualquier momento. Y aún más, hermano, si nosotros caminamos en el Espíritu, estamos en esos lugares celestiales juntamente con Cristo. Esto no debemos de pasarlo por alto, porque podemos tener libertad de estar allá y de regresar quizás, pero lo importante es de que nosotros permanezcamos allí en ese lugar. Entonces, anteriormente habíamos hablado que el propiciatorio, ese altar que era
de oro sólido representaba el trono de Dios. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, el sumo sacerdote levítico entraba una vez al año, colocaba y con sangre colocaba la sangre en los cuernos, ¿sí? Entonces él regresaba y tenía que ir con un incensario. Entonces podemos entender, hermanos, que nos está diciendo aquí el Señor que ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, o sea, esto es de su carne. Por eso el velo del templo, del templo allá en Jerusalén, se partió de arriba hacia abajo, porque ya había una entrada libre. O sea, tipificaba ese velo abierto, ese velo que se rasgó, tipificaba que podían entrar libremente. O sea, y que ese sacerdocio ya quedaba, ¿sí? Quedaba, porque empezaba una nueva ley, empezaba un nuevo pacto en Cristo Jesús a través de su sangre. Y pienso yo, hermano, que eso ya no tenía una validez, y que ya, pues, roto el velo, tenían que ver las cosas y nadie moría, por decirlo así, hermano. Ningún sacerdote o ningún sumo sacerdote, si tenían que entrar una sola vez, ¿y cómo iban a hacer para remendar ese velo? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender, de que se volvió, fue una religión, y se volvió, aún en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, nos habla de la secta de los fariseos. Se volvió una secta. Entonces, hermanos, debemos entender que en el versículo 21 dice: y teniendo un gran sacerdote, o sea, un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos cada uno de nosotros con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor que nosotros debemos de acercarnos con un corazón sincero, y también debemos de entrar por ese camino en fe, ¿sí? Y que en nuestro corazón no solamente que haya una sinceridad, ¿sí?, sino que también nuestro corazón esté purificado de mala conciencia. O sea, que tenemos que entrar primeramente por el atrio, donde está el altar de los sacrificios, y pedirle perdón al Señor por lo que hemos hecho, y lavarnos con agua pura, como dice acá la palabra de Dios, ¿sí? Purificarnos y lavar los cuerpos con agua pura, mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos lo prometió. Entonces, mis hermanos, debemos entender que esta administración que el Señor habla aquí en Levíticos, y que coloca la sangre en el lóbulo derecho de la oreja, en el pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho del pie, y asimismo de los sacerdotes, esto tiene un significado, hermanos, y debemos de entender que en Deuteronomio capítulo 6, ¿sí?, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 nos dice: oye Israel. Este es el Shema, ¿sí? Esto es algo bien importante para los judíos, es algo muy importante, y lo llaman el Shema. ¿Por qué lo llaman el Shema? Porque oye, oír es Shema, ¿sí? Y entonces le dice: oye Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Queriendo decir: oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y dice: y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces el Señor está diciendo: oye Israel, oye Israel. O sea, es una ministración para que nosotros podamos oír, ¿sí? Y igual también el Señor nos habla allí en Deuteronomio
capítulo 18, el versículo 15, habla sobre el levantamiento de los profetas, de un profeta que el Señor promete a Israel y le dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Yahvé tu Dios, a él oiréis. Entonces es bien interesante porque Moisés era un profeta, ¿sí? Dios promete un profeta como Moisés, o sea, Moisés era un profeta y el Señor les levantaría un profeta y les dice: a él oiréis, ¿sí? Y dice: conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahvé mi Dios, ni vea yo más ese tan gran fuego, para que no muera. Óigalo bien lo que está diciendo y cómo se niegan caminar como esos sacerdotes cuando el Señor los llevó allá en el monte Sinaí, allá en Horeb, ¿sí? Y entonces el Señor está manifestando y está dando los mandamientos, y ellos no quieren oír la voz de Dios y no quieren ver todo eso que se estaba manifestando ahí. Y Yahvé me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. Y entonces nos dice que profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces, esto está hablando desde el Señor Jesucristo. Por eso era que preguntaban que si él era el profeta, y le preguntaban aún a Juan el Bautista que si él era el profeta que había de venir, y él dice: yo no soy, yo soy una caña cascada. Entonces podemos entender, hermanos, que el Señor mismo le está diciendo: le levantaré profeta, y mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces es una administración que el Señor hace para nuestras vidas, que hace a nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Allá lo estaba haciendo los sacerdotes, acá nos está a nosotros esas administraciones para nuestras vidas. Y en Deuteronomio 15, ¿sí?, también nos habla a nosotros de esa ley de la esclavitud, ¿sí? Entonces el Señor dice que ellos fueron esclavos en Egipto y que el Señor los rescató de esa esclavitud. Entonces en Deuteronomio 15, versículo 16 dice: si él te dijere, no te dejaré, porque, o sea, el esclavo dice: si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Entonces, esto de perforar las orejas, ¿sí?, es un servicio que se va a hacer a aquella persona porque aquel servidor ama. Entonces, si el Señor unge el lóbulo de nuestra oreja, ¿sí?, desde nuestra oreja derecha, es una consagración para servirle al Señor. Entonces, imagínense en cuántos hombres de Dios que le sirven al Señor o que están sirviendo y que se horadaron sus orejas para ponerse en aretes. Nosotros teníamos una administración el sábado, teníamos una administración a un varón, un profeta de Dios, y el Señor le hablaba sobre esos aretes, y él, cuando él se estaba quitando, él mismo veía en visión cómo se sacaba ahora como unos tornillos de las orejas, y él decía: esto es
un yugo de esclavitud. El Señor me muestra un yugo de esclavitud y me están quitando estos tornillos, me están quitando todo este yugo, ¿sí? Y entonces, pues eso fue muy precioso, hermanos, porque pues nosotros, o sea, si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se diera cuenta de lo que hacen, ¿sí? De que nosotros los varones, al perforarnos nuestras orejas, estamos haciendo algo que al Señor no le agrada y que eso es del mundo, entonces deberíamos de entender cómo el enemigo utiliza estas cosas, hermanos, para que nosotros quedemos cautivos en cosas y nosotros no podamos avanzar porque quedamos en una esclavitud sirviendo, ¿sí? A otro que no es el Señor. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta que también en Romanos capítulo 10 nos habla la palabra de Dios en el versículo 13, nos dice acerca del evangelismo, acerca de aquellos que necesitan que conozcan al Señor Jesucristo, y esto tiene que ver con la evangelización. En el versículo 13 nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces aquí estamos viendo que como no se está compartiendo la palabra, ¿sí? O al contrario, cuando se comparte la palabra de Dios, entonces a aquellos que no han creído van a oír y van a creer. Dice: ¿y cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues en Isaías dice el Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que es bien precioso, hermano, porque esta fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, se activa esa fe para que nosotros podamos creer en el Mesías Rey y lo podamos aceptar como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces es importantísimo la administración que hace el Señor en nuestras vidas. Primeramente, anunciar las buenas nuevas del Evangelio, ¿sí? Y que se pueda oír y se active la fe, ¿sí? Para que sean salvos. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención también igualmente lo que nos dice Isaías capítulo 11, versículo 3, acerca del Señor Jesucristo, que reposan sobre él los 7 espíritus de Dios, ¿sí? El espíritu de sabiduría, el espíritu del Señor, el espíritu de entendimiento, de consejo, de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Yahvé. Dice: se deleitará en obedecer a Yahvé el Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Esta es la parte que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo debemos de tener en cuenta, y de que nosotros no debemos andar por aquellas cosas, como nos dice el Señor aquí, que juzgar por apariencias, ni tomar decisiones basadas en los rumores, sino oír la voz de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo a tomar unas decisiones, a hablar lo que el Señor nos dice. Importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestras vidas caminamos muchas veces, hermanos, en lo que las apariencias, ¿sí? Porque dice: no juzgará por las apariencias, y muchas veces nosotros juzgamos por las apariencias. Entonces, esa administración de la sangre en el lóbulo de la oreja, hermano, es importantísimo, y que el Señor manifieste esa administración en tu vida para que escuches la palabra de Dios, para que escuches al Espíritu Santo de Dios, y para que puedas juzgar de acuerdo a un juicio, y no por apariencias, y no tampoco por los rumores, por los chismes, por los cuentos, hermanos, sino que
sea una guianza del Señor, y así como el Señor lo dice, que Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Entonces, precioso esto, y pues aún más cuando nosotros, el Señor nos muestra, hermanos, de que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Pues esto es muy precioso, hermanos, porque en Romanos capítulo 8, versículo 17, nos habla a nosotros de que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, y entonces debemos entender que necesitamos esa guianza constante del Señor. En Romanos 8:14 nos dice que porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el 17 nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que esto que el Señor hizo en la cruz, esto que el Señor hizo por nosotros, es una tipología, hermano, o sea, del antiguo pacto, la tipología del antiguo pacto, de lo que hicieron con el sumo sacerdote y de lo que hicieron con los sacerdotes. Entonces, como nosotros, como herederos en Cristo Jesús, coherederos en Cristo Jesús, hermanos, nosotros también participamos de esa administración y somos también sacerdotes, como nos lo dice Primera de Pedro, y también Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 nos dice que somos reyes y sacerdotes para el Señor. Igualmente, Apocalipsis 5:10 también nos lo dice. Entonces son muchas los lugares donde el Señor nos habla de que somos sacerdotes, hermanos. Y si somos sacerdotes del reino de Dios, pues necesitamos esa alianza, porque el sumo sacerdote y los sacerdotes, hermanos, necesitaban caminar en pos de lo que el Señor les había hablado. Por eso Nadab y Abiú, ellos murieron, porque ellos presentaron un fuego extraño. Entonces debemos entender, hermano, que esto que el Señor hace en nosotros es para que nosotros lo tengamos en cuenta, hermano, de que nosotros debemos de caminar conforme a ese mismo sacerdocio, y que fue ungido, y que fue ungido con sangre, ¿sí? Fue colocado el pulgar en el pulgar derecho de las manos, en el pulgar derecho de los pies. Ahí en Levíticos, como estamos mirando anteriormente, capítulo 8, el versículo 23, está Moisés como aquel intermediario entre Dios y el hombre, que es la tipología de Jesucristo, mis hermanos. Moisés es la tipología, y nos dice la palabra de Dios de que por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Entonces, aquí Moisés está obrando en el lóbulo de la derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, y asimismo lo hace con sus hijos, con los sacerdotes. Entonces miremos la importancia de esta administración, porque los dedos pulgares, tanto de las manos, ¿sí?, ya sea que sea una persona que sea derecha o que sea zurda, investigando miramos que el 90% de la población del mundo es derecho, y el 10% de la población en el mundo son zurdos. Entonces, por algo el Señor habla sobre esto, pero no importando que sea zurdo o que sea derecho, vemos que en Jueces capítulo 1 versículo 6 nos dice que mas Adoni-Bezek huyó y le siguieron. O sea, Judá subió primero a conquistar la tierra, y entonces hallaron a Adoni-Bezek en Bezek y pelearon contra él y lo derrotaron, al cananeo y al fereceo. Entonces nos dice en el versículo 6 de Jueces capítulo 1, nos dice que ellos lo siguieron y le prendieron,
y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. O sea, queriendo decir que en los dedos de las manos, los pulgares de los dedos de las manos, ¿sí? Ahí es donde se empuña la espada, y entonces los dedos pulgares son los que dan la fuerza, el sostenimiento de la espada, y podríamos decir que ahí es donde se desarrolla la fuerza del guerrero, de aquel hombre que en este caso subió Judá a tomar, ¿sí?, la tierra de los cananeos. Y entonces dice en el versículo 7, entonces dijo Adonai Besech, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Esto es muy tremendo, hermanos, porque el ungir los dedos de nuestras manos, ¿sí?, el dedo pulgar de nuestra mano derecha y el pulgar del pie derecho, en este caso lo de la mano, tenemos que tener en cuenta porque dice aquí, recogían las migajas debajo de la mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Entonces debemos de entender que el ungimiento del pulgar de nuestra mano derecha tiene que ver con la fuerza, porque asimismo como en los altares donde se colocaba la sangre, eran unos cuernos donde se colocaba la sangre, ahí podemos ver que esos cuernos es la fuerza y el poder, pues los pulgares también son fuerza, hermanos, para el guerrero. Entonces al ungir el dedo, ¿sí?, el dedo pulgar, debemos de entender entonces que no es con nuestras fuerzas, hermano. No, como dice la palabra de Dios, dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Entonces debemos de entender esa administración de la guianza del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 1, lo dice muy bien, y dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera ganar a la gente, no sería un siervo de Jesucristo, de agradar a la gente. O sea, si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Jesucristo, queriendo decir esto de que es un servicio hacia Dios y que no es para agradar nosotros a la gente que debemos de hacer la obra del Señor. Igualmente nos dice en Gálatas capítulo 5, nos habla a nosotros sobre los frutos del Espíritu Santo, y es una obra, una labor que nosotros debemos de hacer del fruto del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y dice la palabra de Dios, nos dice ahí en Gálatas capítulo 5 versículo 23, nos dice que contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si nosotros vemos, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces podemos ver que en la crucifixión, hermanos, en la crucifixión le clavaron fue las manos y los pies, o sea, queriendo decir que es la obra del Señor la que nosotros debemos de hacer, y la guianza del Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, y no por nuestras propias fuerzas, lo que nosotros queramos hacer por nuestras propias fuerzas. No, hermano, en la crucifixión al Señor Jesucristo, por decirlo así, aunque Él hizo la obra del Señor y Él caminó haciendo la obra de Dios, y lo que Él hablaba era lo que el Padre le decía, como lo estamos viendo ahora antes, que ese profeta que levantaba y que Él hablaría por medio de Él, pero sin embargo sus manos quedaron allí en la cruz y sus pies también quedaron ahí en la cruz. Entonces debemos entender que este es un derramamiento, allí hubo un derramamiento de sangre, y era para que nosotros no hagamos la voluntad nuestra, ¿sí?, sino que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y por eso dice,
allí en Gálatas capítulo 5, el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, esto es algo que nos debe ministrar a nosotros, de entender que por eso es el ungimiento de los pulgares de las manos, porque queremos hacer la obra como nosotros pensamos, queremos hacer la obra como la hacen en el mundo, pero resulta que la obra del Señor la hacemos nosotros de acuerdo a lo que el Señor nos dice, ¿sí? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que si yo agradara todavía a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo, ¿sí? Entonces ese es el punto, y en Colosenses nos habla a nosotros, nos dice el Señor de que los siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. En este caso nosotros somos siervos de Jesucristo porque fuimos ungidos, nuestro lóbulo fue ungido y fuimos comprados con precio de sangre. Entonces dice: no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces esto es muy precioso, mis hermanos, pero igualmente es lo que el Señor nos habla. Y si nosotros vemos que el apóstol Pedro nos habla, dice que humillados bajo la poderosa mano de Dios, y entonces vemos los 5 ministerios, y tal cual, hermanos, a mí me llama la atención mucho, porque el Señor mismo dice ahí en Efesios 4:11, habla de que el mismo que descendió también subió por encima para llevarlo todo, y Él dio dones a los hombres, el Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y más aún dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que esos 5 ministerios es la mano de Dios. Y entonces vemos en el dedo meñique, o sea, vemos que es el maestro, que es el último. El maestro es el que destapa los oídos, o sea, uno se mete el dedo meñique para destapar los oídos. El dedo anular es el pastor, que es el que casa la iglesia con Cristo. El dedo corazón, o el intermedio, en el medio, que es el evangelista, que le da el equilibrio a la iglesia y trae a aquellos fieles al Señor. Y los profetas, el dedo índice, que señala el camino. Y el apóstol, que es la fuerza de la mano, al cual a él es comisionada la obra. Y el apóstol Pablo, ahí en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. O sea, una labor que el Señor le encomendó del evangelio a los gentiles. Y esto fue es el evangelio nuestro, esta es la palabra de Dios para nosotros, ¿sí? Y es el poder de la mano, o sea, al que se le da la comisión, al que se le da la autoridad. Igualmente, mis hermanos, podemos mirar también lo que es los pulgares de la mano, del pie, perdón. Podemos ver también los pulgares del pie, y esto tiene que ver, hermano, nos decía Romanos que cuán hermosos son los pies, ¿sí?, de los que llevan el evangelio de la paz. Entonces aquí nosotros, ahí en Romanos capítulo 10 versículo 15 dice: ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces podemos mirar, hermanos, que estas buenas nuevas de salvación son de nuestro Señor Jesucristo, y que aún nos comisiona a nosotros, y por eso también están ungidos, colocados con sangre, en el pie derecho, el pulgar, ¿sí? Y ese pulgar en el pie derecho también tiene que ver con la fuerza, ¿sí?, de los atletas,
de los que caminan, y nosotros vemos que también aún nos da el equilibrio, ¿sí? Los pulgares de los pies, ¿sí? Esos nos dan el equilibrio, y el apóstol nos habla, ¿sí?, a nosotros en Efesios, en Efesios nos habla, Efesios 6:13, nos habla: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que estos dedos, el dedo pulgar del pie, eso nos da el equilibrio, y entonces el Señor nos habla de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero igualmente dice que debemos de tener toda la armadura para que, habiendo acabado todo, estar firmes. En el versículo 14 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, esto tiene que ver, hermano, con el poder de Dios para la evangelización, y nos dice que la palabra de Dios es poder de Dios para hacer una transformación, ¿sí?, para hacer algo. Y el apóstol dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio de Dios es poder para salvación. Entonces ahí podemos mirar, y Santiago nos habla algo bien importante que nosotros debemos de tener entonces en cuenta, como esos guerreros, como esos que caminan llevando la palabra de Dios. Nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrados por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Y dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces es precioso, hermanos, la administración que el Señor hace a nuestras vidas, porque el mismo Señor Jesucristo, sus pies quedaron crucificados y sus manos quedaron crucificadas en el madero, entendiendo que Él había hecho toda la voluntad de Dios, ¿sí? Igualmente nosotros, ese ungimiento en nuestro pie y en nuestra mano tiene que ver, hermano, con que nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios y caminar en la voluntad de Dios, para que nuestros caminos sean perfectos, para que nosotros podamos caminar, ¿sí?, ni a diestra ni a siniestra, sino caminando en ese equilibrio, en ese camino, caminando dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite seguir ministrando acerca de la sangre de Cristo derramada, y que en el antiguo pacto se mostraron estas tipologías. Padre, gracias te damos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor, y gracias, Señor, porque tú obtuviste eterna redención para nosotros, Señor, presentando tu sangre en el tabernáculo celestial, Señor, como sacerdote del orden de Melquisedec, Señor. Gracias. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, por esas ministraciones, Señor, que has hecho a nuestras vidas y que no las entendíamos, Señor, como sacerdotes tuyos, Rey Santo, Señor, para ministrar a nuestro buen Dios, Rey. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sean bendecidos, mis hermanos.